¿Por qué viajamos? ¿Y por qué nos gusta viajar? Si preguntas a 1000 personas por qué viajan, recibirás 1000 respuestas diferentes. Sin embargo, creo que detrás de ellas se esconde un solo motivo: el deseo de entendernos a nosotros mismos. Viajando, de cualquier manera, te pones en contacto con gentes, sitios e historias diferentes a los que te rodean en tu entorno habitual. Un buen viaje te enseña que existen formas de vivir completamente distintas y a veces opuestas a la tuya. Vuelves sabiendo que por todo el mundo hay gente con vidas plenas y llenas de significado, a pesar de no compartir tus valores. Viajar, entonces, nos hace vernos a nosotros mismos bajo una luz diferente. Nos obliga a cuestionar nuestra forma de ser e intentar mejorarla, influidos por lo que hemos encontrado en el camino. Naturalmente, preferimos viajar lo más lejos posible en busca de estos hallazgos, de nuestros límites, de aventuras. Pero, ¿realmente necesitamos estar a miles de kilómetros de casa para experimentar todo esto? Estamos en Cantabria, a tiro de piedra de Madrid. Cantabria y nosotros ya nos conocemos, ya que cada verano pasamos un par de días navegando por sus mares de niebla y mojándonos la cara y los pies en sus indomables olas. Sin embargo, nuestro trato siempre ha sido superficial. Como dice el refrán, nos enamoramos de sus flores y no de sus raíces.
Estamos en Cantabria a punto de enamorarnos perdidamente de todo lo cántabro, de las playas y los picos, tal y como de las minas y los pueblos olvidados, y sobre todo de su gente abierta, amable y acogedora. Uno de nuestros valores principales, tanto en los viajes como en la vida, es la curiosidad. Tratamos de ver todo con los ojos de un niño y encontrar algo asombroso en todo lo que nos rodea. Bien sea un pueblo con un nombre peculiar, un río de aguas claras o un valle bañado por la puesta del sol. Aún así, nuestra curiosidad siempre nos termina guiando hacia la alta montaña. Decir que nos gusta la montaña es poco. La montaña nos entusiasma y nos apasiona. La montaña nos hace sentir pequeños, despierta en nosotros tanto el deseo de hablar sobre grandes temas como estar quietos y perdernos en los sonidos de nuestro entorno silvestre. Nos sorprende que cada vez que pisamos tierras cántabras, tarde o temprano nos encontramos en el Parque Nacional de Picos de Europa. Hablamos una y otra vez, entre nosotros y con los demás, sobre el concepto de slow travel, o viajar lentamente. Lo estamos practicando a rajatabla, moviéndonos con calma, guiados más por el azar que por un estricto plan.
Un buen viaje te enseña algo, y lo que estamos aprendiendo nosotros es cómo estar tranquilos, olvidarse de las grandes expectativas y disfrutar de lo imprevisto. Nada y nadie puede existir fuera de su contexto, apartado de las historias de su origen y de los acontecimientos que le rodean. En el deslumbrante bosque de secuoyas, donde los árboles gigantes emblemáticos de América del Norte prosperan humildemente, resulta imposible no hacer la pregunta, ¿pero qué hace esto aquí? Y la respuesta, a su vez, se enreda con otros cuentos principales de la costa, de Cantabria, de España, del mundo. Érase una vez una tierra lejana que quiso desarrollar su industria de celulosa.
Y luego, en el fin del mundo, se encuentra la inigualable costa cantábrica, esperando pacientemente al viajero cansado, ofreciendo refugio en su templado clima, con sus acantilados solitarios y sonidos relajantes de las olas rompiendo contra la quebrada costa. Hasta pronto, Cantabria Infinita.